Hoy hablaremos de un tema muy importante para nosotros los creyentes. Hoy hablaremos acerca de ganar almas para el reino de los cielos. Vamos a hablar de evangelismo. Es un tema que nos apasiona mucho porque de esta forma nosotros permitimos que el reino de los cielos siga extendiéndose a través del poder, de la sangre, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos titulado a la plática de hoy, a la predicación del día de hoy, sigamos el ejemplo del discípulo Andrés. Vamos a estudiar el día de hoy cómo Andrés se destaca por ser un evangelista, cómo él ganó almas para nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarles para que abran la palabra de nuestro Dios ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42. Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42. Dice la palabra de nuestro Dios: el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Por medio de estas palabras vamos a conocer un aspecto importante de la vida del discípulo Andrés. El tema del evangelismo es un tema muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de evangelismo hablamos de libertad. Hablamos que la gente, sus ojos son abiertos cuando reciben a Cristo Jesús, cuando se les presenta a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, evangelismo es libertad, porque las cadenas de opresión del alma del ser humano son libres por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de evangelismo, hablamos de salvación. Vamos a recordar que nuestra alma es eterna. Después de esta vida hay otra vida, con Dios o sin Dios. Pero cuando nosotros presentamos a Cristo al corazón de una persona, realmente estamos dándole la oportunidad para que tenga un encuentro con Cristo y de esa manera pueda tener vida eterna y salvación. Hablar de evangelismo es hablar de transformación, es hablar de cambios, es hablar de cómo el poder de nuestro Dios puede transformar la vida de las personas, la vida de las familias, los matrimonios, los hijos, los padres. Todos somos cambiados y transformados por el poder de nuestro Dios. Hablar de evangelismo es hablar del poder impactante de nuestro Dios. En otras palabras, hablar de evangelismo es hablar del mover de nuestro Dios. Por esa razón el tema de evangelismo es muy importante y este es nuestro desafío. Por esta razón el Señor nos tiene aquí como iglesia. Él dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Aquí nosotros encontramos cómo es nuestro desafío. Es nuestro propósito que Dios nos dio, el ganar almas para nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros hablamos de Andrés, estamos hablando de ese hombre que Dios usó para que el apóstol Pedro pudiera conocer a nuestro Señor Jesucristo. Hablamos mucho de cómo el apóstol Pedro creció, maduró y le sirvió a nuestro Dios. Cómo fue un hombre usado por nuestro Dios. Y en ocasiones pasamos por alto que aún Pedro tuvo que ser llevado a los pies de nuestro Señor Jesucristo, y el alma que Dios ocupó pues fue la vida de su hermano Andrés. Por eso es importante la vida de Andrés. Cuando nosotros encontramos la vida de este discípulo, encontramos que Andrés solamente anhelaba servir a nuestro Dios. No tenía otros sueños,
no tenía otros anhelos, no tenía otras metas más que llevar a las personas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Hablemos de evangelismo. Es importante hablar de este tema porque ¿cuántas veces le ha pasado a usted, porque a mí también me ha pasado, que hemos querido servir a Dios y nos hemos encontrado que tenemos obstáculos, impedimentos que nos llevan a ser eficaces, que nos llevan a que nosotros nos sintamos frustrados al servirle a nuestro Dios? Hoy yo quisiera decirte, para todas aquellas personas, hermanos nuestros, hombres y mujeres que buscan servir a nuestro Dios, podemos ser eficaces, podemos ser fructíferos cuando nosotros seguimos el ejemplo que nos da las Sagradas Escrituras. Y hoy estamos conociendo la vida de Andrés. Por esa razón, quisiera en este momento decirte quién fue Andrés. ¿Por qué tenemos que hablar de Andrés? Y en primer lugar quiero destacar que Andrés fue una persona que tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que debemos resaltar de la vida de este discípulo de nuestro Dios es su encuentro con Cristo. Permíteme leer los primeros versículos ahí en Juan capítulo 1, pero el versículo 35, dice la palabra del Señor: el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que estaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de nuestro Dios. Aquí encontramos nosotros cómo Juan pudo distinguir, cómo pudo percibir, cómo pudo darse cuenta que nuestro Señor Jesucristo era el Cordero de nuestro Dios. Y él lo predicó y lo dijo públicamente: he aquí el Cordero de Dios. Y aquí está la frase, pero cuando Juan el Bautista dio esta frase, dice que 2 discípulos suyos de Juan el Bautista oyeron la proclamación, la exclamación de Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios. Dice que inmediatamente estos 2 discípulos de Juan comenzaron a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Uno de esos 2 discípulos fue Andrés. Andrés no se quedó con el conocimiento de saber que Jesús era el Cordero de Dios. Dice la historia bíblica que comenzó a seguir a nuestro Señor Jesucristo, y cuando Cristo se dio cuenta que era seguido por Andrés, dice que el Señor Jesucristo les preguntó: ¿qué buscáis? ¿Qué desean? ¿Por qué me están siguiendo? Entonces uno de estos discípulos le dijo: Señor, ¿dónde moras? Aquí encontramos a Andrés buscando conocer a nuestro Dios, buscando tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y realmente hoy estamos hablando de una persona que tuvo un encuentro con Cristo, de alguien que no se quedó solamente con un conocimiento de la verdad, de alguien que quiso conocer más a fondo acerca de nuestro Dios. Este es el verdadero encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Déjame decirte que es muy importante que cada uno de nosotros pueda aceptar que la parte principal de la vida cristiana es recibir a Jesús en nuestros corazones. Y aquí está Juan, exclamando: he aquí el Cordero de Dios. Aquí está Andrés escuchando esta exclamación y caminando tras nuestro Señor Jesucristo. Ahora, déjame darte una segunda característica de quién fue Andrés. Andrés no solamente tuvo un encuentro con Cristo, la Biblia registra que fue uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Fue el primer discípulo que comenzó a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que nosotros encontramos en esta historia preciosa de la palabra de nuestro Dios. Un discípulo es un seguidor de su maestro con la meta de imitar a su maestro. Así es que aquí encontramos a Andrés siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, procurando conocer a Cristo con un solo propósito: imitar a Cristo. Cristo fue el más grande ganador de almas. Y aquí está Andrés siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Él fue un discípulo. Y como tal, tenemos que ver la vida de Andrés. Así es que Andrés, conociendo ahora a nuestro Señor Jesucristo, podemos nosotros
llegar a la siguiente conclusión cuando vemos la vida de Andrés. Andrés fue una persona imperfecta, pero tenía una cualidad, era moldeable. Era un discípulo imperfecto, pero moldeable. Por esa razón maduró y creció. Por esa razón se convirtió en un servidor, en un ganador de almas. De la misma manera sucede hoy en nuestras vidas. No somos perfectos, pero si dejamos que el poder del Espíritu Santo moldee nuestras vidas, seguramente Dios nos va a usar poderosamente. Podemos ver que Andrés no era una persona totalmente madura. Le hacía falta crecer, pero tenía una cualidad. Andrés se dejaba enseñar. De la misma manera sucede hoy en nuestra vida. Llegamos a la conclusión de que en ocasiones somos inmaduros, no hemos crecido lo que deberíamos crecer, pero cuando somos seguidores de Cristo, que nos dejamos enseñar, que aprendemos de la palabra del Señor, que aprendemos de la Biblia, entonces el Señor va a llevarnos a ese crecimiento y esa madurez. ¿Por qué? Porque dejamos que el poder del Espíritu Santo haga la obra en nuestras vidas. Nos dejamos nosotros enseñar. Esta es la esencia del cristianismo. Esta es la esencia, el caminar del verdadero discípulo de nuestro Dios. Así es que Andrés era un discípulo porque tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y registra la palabra de nuestro Dios lo siguiente. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo les hizo un llamado: venid y ved, vengan y conózcanme. Y fueron y siguieron a nuestro Señor Jesucristo y le conocieron. Al siguiente día, dice que inmediatamente Andrés fue en búsqueda de su hermano Pedro. Anhelaba Andrés que Pedro también tuviera el encuentro con Cristo. Así es que nos damos cuenta que en menos de 24 horas Andrés ya estaba ganando almas para Cristo. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Podemos aprender que lo único que necesitamos para que nosotros ganemos almas para Cristo es haber tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, es haber recibido a Cristo en nuestro corazón y ya podemos llevar almas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ya puedes bendecir las almas de las personas que te rodean. Ya puedes presentar a Cristo a la persona porque ya tienes lo más importante, haber conocido a Cristo Jesús. Aquí encontramos a Andrés enseñándonos un principio importante. Desde el día en que recibimos a Cristo en el corazón, ya podemos ser ganadores de almas. Otro principio que aprendemos nosotros de este pasaje de la palabra de nuestro Dios es que Andrés fue un discípulo que buscó llevar a sus conocidos a Cristo Jesús. Fíjate que Andrés no fue con personas desconocidas. Andrés no se fue por las calles o no tomó el camino de otras ciudades, de otros pueblos para presentar a Cristo. Inmediatamente fue con su hermano Pedro, con su conocido, con su familiar. Así es que quiero hacerte una invitación. Tienes que ir con tus amigos, con tus familiares, con tus conocidos y presentarles el amor de Cristo, presentarles la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer para poder caminar en la vida cristiana siendo fructíferos, siendo eficaces en el reino de los cielos. Déjame decirte algo muy interesante que encontramos cuando estudiamos la vida de Andrés. Andrés era una persona apasionada por llevar almas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nosotros encontramos a Andrés inmediatamente buscando a su hermano, porque él quería que su hermano también conociera a nuestro Señor Jesucristo. Cuando halló a Pedro, le dijo: hemos encontrado, hemos hallado, conocí al Redentor. Con esta misma convicción y con esta misma pasión debemos nosotros ir a nuestros familiares y decirle: hemos encontrado al que cambia y transforma vidas. Hemos encontrado al que da salvación y vida eterna. Hemos encontrado a aquel que puede solucionar nuestros problemas y darnos libertad espiritual. Vayamos con nuestros conocidos y presentémosle a nuestro Señor Jesucristo. Encontramos nosotros un milagro en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, ese milagro en el cual el Señor multiplicó los peces y los panes. Dice la palabra de nuestro Dios que en esa multiplicación fue Andrés el que tuvo contacto con ese joven, ese niño que llevaba los peces y los panes.
Él llevó a ese joven a nuestro Señor Jesucristo y ahí vino la multiplicación de los peces y los panes. Así es que déjame decirte que Andrés era una persona apasionada por llevar almas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente eso, encontramos en el capítulo 12 de este Evangelio de Juan que nuestro Señor Jesucristo se estaba extendiendo su fama. Por todas partes lo conocían, así es que muchas personas querían conocer, platicar personalmente con Cristo. Encontramos que había unos griegos que querían platicar con Cristo, querían conocerle. Así es que no sabían cómo. Fueron a uno de los discípulos llamado Felipe y le dijeron, queremos conocer al maestro, queremos platicar con el maestro. Felipe no supo qué hacer. Entonces Felipe acudió a Andrés, le comentó la petición de los griegos y en ese momento Andrés, como era su don, como era su anhelo, llevó a los griegos y les presentó a nuestro Señor Jesucristo. Y estos hombres pudieron conocer a nuestro Señor Jesucristo. Andrés es un apasionado para ganar almas para Cristo Jesús. Así es que quiero invitarte, quiero animarte para que vayas con los tuyos y presentes a Cristo Jesús. Quiero motivarte para que busques que tus conocidos, las relaciones que tú tienes, puedan conocer también ese poder que a ti te transformó, esa vida que a ti te cambió, que el mismo poder, la misma salvación, el mismo espíritu pueda también trabajar en las personas que a ti te conocen. Probablemente, y es lo más seguro, es que Dios te puso junto a esas personas, porque a través de ti ellos van a conocer el evangelio de nuestro Dios. Quiero llevarte al Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 19. Vamos nosotros a encontrar en este Evangelio cómo nuestro Señor Jesucristo nos envía a los nuestros. Cómo no debemos pasar por alto que nuestro Dios realmente está esperando, está anhelando que nosotros vayamos a los nuestros. Marcos, capítulo 5, versículo 19 dice, mas Jesús no se lo permitió. ¿Qué no se lo permitió? Esta persona que fue liberada, este ex endemoniado, quería seguir al Señor Jesús en son de gratitud. Dios había hecho una gran obra en él. Y encontramos nosotros en su palabra que él quería caminar con Cristo. Y Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Vete a tu casa, regresa a los tuyos y háblales de la misericordia que a ti te salvó y que a ti te rescató. Esa es la encomienda que recibió este hombre. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo que hoy deben retumbar en nuestros oídos, deben penetrar en nuestra mente y en nuestros corazones, y debemos nosotros decirle a nuestro Dios que hemos creído y aceptamos este desafío. Vayamos a los nuestros, vayamos a nuestra familia, vayamos a nuestra casa, vayamos con nuestros conocidos y presentémosle el plan de salvación. Quiero animarte, quiero invitarte en el amor de nuestro Señor Jesucristo que asumamos este desafío de parte de nuestro Dios y hablemos del amor, de la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Es tiempo de levantarnos. Yo creo que por algo el Señor nos ha dado la vida en medio de tantas enfermedades, en medio de tantas muertes. Este tiempo es un tiempo difícil para toda la sociedad, pero tú y yo, en medio de las dificultades, hemos sido bendecidos. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Gozamos del bienestar de parte de nuestro Dios. Y déjame decirte algo, todo eso es porque el Señor está esperando que nos levantemos y vayamos a los nuestros y presentemos el poder grandioso de nuestro Dios que puede cambiar y transformar las vidas que nos conocen. Esta es la estrategia de Andrés. Este es el caminar de Andrés. Sigamos este ejemplo y busquemos que nuestros conocidos conozcan de nuestro Dios.
Vamos a terminar con una oración y vamos a pedirle a nuestro Dios que abra nuestros labios, que nuestro corazón se llene de esa pasión por ganar almas por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pedir que el Espíritu Santo nos dé sabiduría, nos dé palabras para que vayamos a los nuestros y les presentemos el plan de salvación. Señor, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, alabamos y glorificamos tu bendito nombre. Queremos en este momento, Señor, pedirte que nos concedas la oportunidad de poder exaltarte, glorificarte, de ser instrumento en tus manos, ganando almas para nuestro Señor Jesucristo. Concédenos la oportunidad para que nosotros podamos ser instrumentos en tus manos. Señor, bendícenos y que tu Santo Espíritu haga la obra en nuestros corazones. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén, Señor. Amén.